Finalizó el trabajo de la Comisión Especial Investigadora sobre el acuerdo de explotación del litio entre Codelco y SQM. En su informe de 45 páginas, las y los parlamentarios dan cuenta de la decisión del gobierno que terminó por eliminar cualquier tipo de trato con agentes internacionales para la explotación del litio. De la misma manera, se lamenta que hasta el momento no se hayan dado a conocer informes financieros o económicos que justifiquen el trato directo del gobierno con Soquimich para la explotación del litio en nuestro país. Diputado, después de estos meses de investigación, ¿usted podría considerar como legal o ilegal este acuerdo que se suscribió entre SQM, Codelco y la Corfo para explotar el litio? Mira, yo creo que la legalidad y ilegalidad la va a determinar el Ministerio Público, la va a determinar Contraloría, porque nosotros ingresamos toda esa documentación mucho antes. Lo que nosotros buscamos es la responsabilidad si este acuerdo cumplía con los mínimos estándares de transparencia y creemos que no cumple con los estándares de transparencia. Creemos que aquí hubo un contrato que se sobrepasaron todas las normativas éticas de lo que necesita un país serio, teniendo en consideración todo lo que ha pasado últimamente con las fundaciones, todos los hechos que ha tenido Soquimich anteriormente con el financiamiento ilegal a la política, con esta multa que le cobró Estados Unidos por 30 millones de dólares. Entonces había muchas cosas que a nosotros nos causaron mucho cuidado y lo importante es que ya hay un resultado, un informe con 10 votos a favor, una abstención, y eso para nosotros es bien contundente. Diputado, quizás aquí lo que más llamó la atención fue esta especie de trato directo que se hizo para conseguir el acuerdo sin ningún tipo de licitación, que podría incluso haber incluido a instancias internacionales que pudiesen participar. De todas maneras, mira, cuando el presidente Gabriel Boric lanza la política nacional del litio, la aplaudimos y la vamos a seguir aplaudiendo, y qué bueno que tengamos una política nacional del litio, pero esa política nacional del litio primero iba con la constitución de una empresa nacional del litio. Esto se anunció en el año 2023, todavía no tenemos nada de esa empresa. Se anuncia un Instituto Nacional del Litio para preparar a nuestros jóvenes para explotar este yacimiento que es tan importante, no solamente Salar de Atacama, sino que todos los salares. Y nada de eso se ha llevado a cabo. Entonces, lo cierto es que cuando vemos que un contrato que para nosotros está viciado por la forma que se llevó, porque no se licitó, porque fue directamente con Soquimich, cuando hubieron tanta mentira diciendo de que aquí iba a existir un valle productivo. Valle productivo es que del 2030, cuando termine el contrato Soquimich, por lo menos, según lo que dice Pacheco, en 5 años no íbamos a tener producción de litio. Pero esa información cambió. Después se dice que iban a ser 3 años, luego el ministro dice que iba a ser 1 año. Entonces, ni ellos mismos tenían claridad. Claro, el vicepresidente de la Corfo, el señor Benavente, dice 3 años. La última sesión del ministro Grau dice que va a ser 1 año y medio. Entonces, nadie tenía una claridad. Cuando se nos señala en el contrato de que había un acuerdo de confidencialidad entre Morgan Stanley y Codelco para que nadie sepa cuánto le pagó Codelco por esta asesoría a Morgan Stanley. Por lo demás, ¿qué le pide Codelco a Morgan Stanley? No le pide que haga un estudio y que evalúe a nivel internacional cuánta empresa pudiese llegar a un proceso de licitación, sino que le diga las condiciones en las cuales se tiene que negociar con Soquimich. Y eso me parece sumamente grave. Fueron negociaciones que se hicieron a espalda de la ciudadanía y a espalda del Parlamento. A espalda de todo el mundo. O sea, aquí fue entre 4 paredes, un grupito que inclusive participaron por Codelco, ex ejecutivos de Soquimich, donde las condiciones para nada son favorables al país, y derribar al tiro ese mito que el 80% de las utilidades van a quedar en el Estado. Oye, si el 80% de la sumatoria del 40% que tiene que entregarle cuando la tonelada de litio tenga un costo superior a los $10.000 a Corfo. Están los impuestos, está el impuesto específico de la minería, que nuevamente lo digo, o sea, todavía Soquimich le debe más de $1.000 millones al Estado por este concepto. Entonces la verdad es que situaciones, imagínate, otra cosa que descubrimos aquí son las fechas.
Porque el presidente Boric, cuando yo digo que aplaudimos esta política nacional del litio, nosotros estábamos en Antofagasta en el mes de abril del año 2023. Pero resulta que después, con esta documentación, documento que emanó el Codelco, establece que el contrato con Morgan Stanley ya se había firmado en marzo del 2023. Y el mandato que le entrega la Corfo a Codelco está con fecha de mayo del 2023. O sea, la fecha totalmente desfasada. Y esa situación es la que para nosotros es un proceso, determinamos que es un proceso bastante engorroso. Diputado Tapia, también se habla de que si es que no se hubiese hecho este trato con SQM, el Estado podría haber recibido del orden de los 6.700 millones de dólares en forma inmediata. ¿Qué pasa con esas platas y por qué no se reciben entonces? Bueno, no se reciben porque hay un contrato directo y el mismo gerente de Soquimich, don Ricardo Ramos, estableció en un directorio que Soquimich paga 0 pesos. Paga 0 pesos por ingresar a llevarse este 50% de la producción del litio. Entonces ahora, ¿por qué ese precio, que es un precio, alguien puede decir poquito más, poquito menos? Porque nosotros cuando sacamos esta compra que hace Río Tinto a una empresa de litio, donde va a explotar 150.000 toneladas, Río Tinto paga 6.700 millones de dólares. Si nosotros sacamos que el 50% del salar de Atacama son 150.000 toneladas, porque la producción anual es de 300.000, es decir, Soquimich va a tener 150.000 toneladas de producción en el año. Ahí está la cifra, mínimo 6.500 millones de dólares. Entonces, el país necesita estos recursos. Si estos no son recursos que puede decir nosotros nos sobra plata y se la vamos a entregar a la familia de Ponce Lerú para que ellos se sigan haciendo multimillonarios. Y eso es lo que lamentablemente nosotros hemos descubierto en esta comisión investigadora, que se sobrepasaron todos los límites. Diputado, ustedes también dentro de este informe, además de sacar conclusiones, entregan recomendaciones y dicen que todavía estamos a tiempo para que este acuerdo no se concrete. ¿Esto puede llegar a suceder? De todas maneras, el presidente Gabriel Boric, el directorio de Codelco, Corfo, tienen en sus manos todavía el derecho y yo creo que la obligación de que este acuerdo no llegue a un contrato. El contrato todavía no se firma. Recordemos que faltan etapas para terminar efectivamente si el contrato se firma o no se firma. Y yo le pido a ellos, especialmente al presidente Gabriel Boric, él lo dijo en su cuenta pública el año pasado, aquí está el Estado, no importa que trabajemos a largo plazo, no importa que tengamos una mirada a futuro. Esto no solamente del gobierno, porque imagínate que son 30 años, entre 2030 y 2060, pero también tenemos estos cuantos, cerca de 6 años que tenemos para que llegue el 31 de diciembre del 2030. Entonces, ¿y en este periodo se podría hacer un nuevo proceso de licitación? O implementar un proceso de licitación. Pero claro, ¿y sabes por qué? Cosa que tampoco lo habían dicho en la Comisión de Minería y Energía, que en el contrato de Corfo con Soquimich establece que a más tardar el año 2027 se tiene que hacer un proceso de licitación que debiese durar a más tardar hasta el 2029. Es decir, tenemos todavía plazo para que el país pueda tener los recursos que realmente necesita y que tengamos justicia. Y para eso, si abrimos un proceso de licitación a nivel internacional, yo sé que van a llegar a lo mejor 20, 30 empresas y las condiciones en un proceso de licitación las pone quien licita, en este caso el Estado de Chile. Diputado, ¿pueden haber sanciones para los funcionarios y directivos que incurran en prácticas que ocultan información o que incumplan algunos estándares de transparencia dentro de lo que es este proceso? Sí, yo creo que el Ministerio Público y Contraloría van a decir muchas cosas respecto a esto, porque aquí hay documentación y hay informes que son muy categóricos y esto sobrepasó un tema ideológico, porque cuando tú encuentras una comisión que somos 13 y ves que 10, transversal, sí, claro, 10 votamos a favor, hay un apoyo transversal. Y mire, yo no quiero que se confundan las cosas, porque yo he escuchado a muchos actores políticos que dicen, es que si no hacemos un contrato ahora, perdemos la posibilidad de explotar el litio. No, si eso no es así, o sea, en Salar de Maricunga hubo un proceso de licitación, también medio escondido, pero hubo un proceso de licitación que se le lleva al Río Tinto. ¿Y por qué en este proyecto tan importante no hubo ese proceso de licitación? Diputado, y en cuanto a la compra de la mina Salar Blanco, ¿ustedes también entregan recomendaciones? Sí, también, o sea, es una arista también que se establece, porque ahí son 236 millones de dólares que se pagaron.
Cuando nosotros le preguntamos a Eduardo Vitrán, ex vicepresidente de Corfo, actualmente director de Codelco, que por qué compran unas pertenencias que están en un litigio en el Tribunal Medioambiental por parte de las comunidades del sector. ¿Qué pasa si el resultado de esa denuncia, de esa demanda, establece que ese yacimiento no se puede explotar? O sea, encogida de hombro, diciendo, bueno, esto es una apuesta. O sea, me parece insólito que gente que tiene tanta experiencia en esto diga que esto es una apuesta. Es decir, si la apuesta resulta, bien. Si no resulta, se fueron 236 millones de dólares. Entonces, estas son las situaciones que nosotros también pedimos, que ojalá ese contrato definitivamente quede nulo. Ahora, la documentación que nosotros le pedimos a Codelco nunca llegó toda la información que nosotros requeríamos. Llegaron alguna documentación que están en secretaría, que son confidenciales, es decir, nosotros podemos ir, leer, ni siquiera tomar una foto. Entonces, ¿qué pasa con la transparencia? Y eso es lo que a nosotros más nos apena en este proceso. Diputado, finalmente, y desde ya agradeciéndole por su tiempo, ¿qué espera usted para la explotación del litio en nuestro país? ¿Cuál cree usted que sería el mejor escenario que deje contentos a todos y que principalmente entregue recursos a los chilenos, pero de buena manera, ¿no? Con una explotación consciente? Mira, yo creo que el proceso de licitación, definitivamente. Aquí no es que solamente Sokimich sea el único que tenga experiencia, la única empresa que tenga experiencia a nivel mundial para la explotación del litio. Uno podría decir, mira, el 2030... el litio, el 100%, si no se hace nada antes, queda en manos del Estado. Pero claro, llegar al 2030 en estas condiciones, ahí sería medio complejo. De partida, que hay una tecnología de punta, porque el exceso de agua que ocupa este proceso por evaporación, la verdad es que es muy dañino para el sector, pero tenemos tecnología de punta, que definitivamente se termine con este acuerdo y que se haga un proceso de licitación abierta, transparente y que sea a nivel internacional, para que Chile también esté inserto a través de la Empresa Nacional del Litio, no de Codelco y no de NAMI, porque la experiencia que tenemos en los últimos años con estas dos empresas han sido nefastas para el país, pero que también se abra esta posibilidad y que nosotros podamos recibir los recursos que realmente Chile necesita, porque este es la mejor yacimiento de litio, la más grande del mundo y con la mejor calidad de litio por lo demás.